bienvenidos a esta segunda parte en la que estamos hablando acerca de los mecanismos de la moxibustión desde la teoría clásica a la investigación moderna. Para mí es un placer, es un gusto acompañarlos a todos ustedes en sus procesos de formación. Bueno, acá les dejo una dirección de correo electrónico, una dirección en Instagram. Si tienen alguna duda, algún comentario, con muchísimo gusto los estaré recibiendo de parte de todos ustedes. Bueno, déjenme entonces, vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada. En la primera parte vimos las indicaciones más importantes precisamente con respecto a la moxibustión. Vimos en general cómo se define la moxibustión directa, la indirecta, y que definitivamente hay unos métodos que de alguna manera nos simulan los efectos físicos y químicos que tiene la moxibustión sin que sea y sin que usemos precisamente la moxibustión clásica. Así que bueno, desde Bogotá, Colombia, para mí es un gusto acompañarlos en todos sus procesos de formación. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte en la que vamos a hablar acerca de mecanismos de la moxibustión. Bueno, muy bien. La vez pasada nos quedamos acá y vamos a empezar entonces, como les dije, en este ciclo de presentaciones, vamos a hablar un poquito acerca de los efectos clásicos de la moxibustión. Entonces, es importante que ustedes entiendan que la moxibustión, pues obviamente es una herramienta que genera mucho calor, pero vamos a ver que no necesariamente es a través del calor que la moxibustión alcanza todos sus efectos terapéuticos. No es así, como todos lo hemos pensado. Y definitivamente yo pienso que hay que abordarlo para que empecemos a ver más allá del calor, más allá del yang, porque realmente siempre en las escuelas, en las universidades donde estudiamos nos enseñan mucho que la moxibustión tiene que ver precisamente con el efecto del yang, ¿no? Es una herramienta que maneja mucho yang, entonces está indicada en precisamente entonces, esos síndromes en los cuales o podemos tener una insuficiencia de yang o requerimos, por ejemplo, dispersar esos factores patógenos que en general corresponden a frío. Bueno, y si ustedes no entienden eso, en mi canal de YouTube yo tengo un video tutorial acerca de factores patógenos en la medicina china, para que nos quede un poquito más claro la naturaleza de cada factor patógeno, que es supremamente importante. Bueno, muy bien, entonces dentro de los efectos clásicos tenemos, por supuesto, dos importantes descritos, ¿sí?, que precisan del calor, obviamente, y la nutrición. Entonces, ¿cuándo usamos la moxibustión? Obviamente en síndromes de insuficiencia por frío también, o sea, puede ser que yo tenga bajito el yang y se me represente un poco más el frío, y es por eso que, entonces eso acordémonos cómo se llama, eso se llama frío por insuficiencia, ¿no? Cuando se me baja el calor, yo tengo más frío y el frío o el yin no se eleva más de nuestra línea base. También tengo un video tutorial acerca de precisamente esas barritas que a veces nos confunden mucho, que a veces no nos explican con claridad. Ahí hay un tutorial también acerca de eso, que son síndromes de exceso, insuficiencia, si lo quieren ir a ver en mi canal. Bueno, entonces, síndrome de insuficiencia frío, pues por supuesto, en el frío el calor de la moxa precisamente lo que ayuda es a dispersar este factor patógeno que es el frío, ¿no? El frío, lo que les dije, puede ser un frío por insuficiencia, ¿sí?, en el cual yo tengo una disminución del yang, entonces trato de aumentar el yang con la moxa, o puedo tener un síndrome de frío, ¿sí?, un frío externo. Acordémonos de los 6 factores patógenos que son supremamente importantes. Desde afuera vienen, atacan el organismo, y uno de ellos, principalmente el frío y la humedad, tiene una característica muy yin. Entonces, cuando atacan al organismo es cuando yo empiezo a tener realmente ese problema. El efecto de la moxa, por el efecto del calor, logra dispersar precisamente el frío, y por eso lo usamos, por eso nosotros nos lo enseñan dentro de las escuelas de medicina china, que la moxa se usa pues precisamente para eso, ¿no? Bueno, y algunos síndromes de calor por exceso, y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es eso? Teniendo la moxa un efecto tanto, digamos, pues obviamente de calor, ¿cómo es que un calor dispersa un calor? Ya lo vamos a ver, y eso tiene que ver con una palabrita, pero al final de esta presentación espero llegar a hablarles un poco de eso. Bueno, entonces yo puedo definir que los efectos clásicos son a través de tres
digamos, factores importantes. Nutrición del calor, obviamente acordémonos que el calor en medicina china siempre es y corresponde al yang. Por eso yo les digo, siempre que tengamos disminución de yang, más que colocar una aguja acupuntura, podríamos llegar a usar como terapia alternativa a la acupuntura la moxibustión. ¿Listo? Drenaje del calor, que ya lo vamos a explicar cómo es que un calor drena otro calor. Y precisamente lo que hablábamos con respecto al frío, el calor permite que se derrita esos factores patógenos que son mucho más yin. Dentro de ellos, el ataque de frío, ¿sí? O que yo tenga, por ejemplo, cuadros de frío interno, ¿sí? Entonces vamos a darnos cuenta que precisamente la moxibustión lo que hace es, a través del efecto de nutrición del calor, recordemos que el calor tiene una naturaleza siempre yang. Entonces yo siempre que tengo insuficiencia de yang, mi primera opción terapéutica, yo tengo que pensar en la moxia. ¿Listo? Tonifica el chi, claro, porque acordémonos que cuando yo nutro el yang, lo que permito es que ese órgano empiece a funcionar. El yang, yo no me cansaré de decirlo, ahorita que estoy dando algunas clases particulares, pero yo siempre les digo a mis estudiantes, a propósito, un gran abrazo para ellos saben quiénes son. En Europa tengo varios estudiantes, también en otros lados tengo varios estudiantes, un abrazo para ellos también. Bueno, el yang pues corresponde al movimiento, ¿no? Al movimiento. El yin es más la quietud, la parte anatómica, el yang es el movimiento, la fisiología. Entonces, al generar el yang, pues precisamente lo que estoy es generando chi de una manera indirecta, porque recordemos que un órgano cuando tiene yang, lo que genera precisamente es el chi, es la energía vital para que yo tenga todas mis funciones adecuadamente funcionando, ¿sí? Conceptos básicos del chi que es importante recordarlo. Nutrimos la sangre por la misma vía, ¿sí? Por la vía del yang. Obviamente, al yo nutrir el yang, lo que permito es generar el movimiento. Entonces, recordemos que muchas veces el frío, ¿sí? Y tengo otro video tutorial que habla sobre los síndromes de la sangre. Hablamos mucho que el frío es un factor patógeno que tiende a estancar mucho la sangre. Entonces, claro, al colocar precisamente el calor, yo lo que trato es de dispersar el frío, y al dispersar al frío, yo lo que estoy haciendo es permitir la movilización nuevamente de la sangre. Entonces, a tenerlo en cuenta. Nutre la sangre por la misma función yang, porque permite que esos órganos que están tan involucrados en la formación de sangre empiecen a funcionar si es que el problema es de yang. Por ejemplo, les recuerdo un poquito dentro de la parte fisiológica de la medicina china. En medicina china hablamos que la formación de la sangre es a través del vaso. El vaso es un elemento muy importante para la generación de la sangre. Si yo no tengo yang de vaso, yo no genero sangre, ¿sí? Y de los síndromes más comunes de déficit, bien sea por la parte alimentaria, bien sea por esos pensamientos obsesivos, a veces el loquito de la casa que se llama el pensamiento no se quiere ir y está ahí remanente de una manera cíclica. Bueno, eso se define mucho, bueno, en neurofisiología como un secuestro amigdalino, como que yo no puedo liberar ese pensamiento que me obsesiona tanto, pues eso lo que hace precisamente es agotar todo el yang del vaso, ¿no? Y cuando yo no tengo yang del vaso, pues en general yo no tengo chi, ¿sí? Porque acordémonos que el vaso, la tierra, es el elemento que a mí me permite o es la raíz del cielo posterior, es con lo que yo en el momento en que salgo del vientre de la mamá, entonces yo empiezo solito mi vida y entonces la raíz precisamente del cielo posterior es la tierra. Entonces cuando yo no tengo esta posibilidad de funcionar, de que el vaso funcione adecuadamente, bien sea por el pensamiento, bien sea por una dieta alimentaria muy occidentalizada o incluso ¿sí? Altamente rica en yin, por ejemplo, en frío, por ejemplo, en esos alimentos llenos de carbohidratos procesados, todo ese tipo de cosas empieza a lastimar el yang. Y con el tiempo, entonces, ¿con el tiempo qué puede ocasionar? Pues que no genere sangre. Entonces, yo al nutrir, por ejemplo, el yang
de la tierra, del vaso, lo que permito es darle el motor para que se empiece a generar toda la sangre, ¿sí? El vaso es un órgano básico porque acordémonos además que lo que hace con el alimento es absorber eso que se llama quinta esencia de los alimentos, que es el aspecto más inmaterial de los alimentos, ¿sí? Y lo que permite pues al final es la formación de sangre. Entonces, por eso decimos, nutre la sangre, ¿listo? Pero es a través de todo este proceso, ¿vale? Del proceso de la movilización de la energía, en este caso del yang, que permite el movimiento, el metabolismo de todos los órganos para que al final generen pues la sangre, ¿no? Bueno, y acordémonos un poco, la sangre de qué viene. Si yo quiero ponerla, digamos, la sangre es igual, algo que de pronto vi en teoría básica, Jin Chi, ¿sí? Que en algunos libros está como Ron Shi, principalmente de la escuela del doctor Carlos Nogueira. El resto entonces manejamos como Jin Chi, que es el chi nutritivo, ¿sí? Más los líquidos orgánicos. Entonces, pero para tener esto, ¿sí? Pues yo necesito un adecuado funcionamiento precisamente de la Tierra. Bueno, esto sencillamente como para mostrarles un poco y recordarles, si no se acordaban de dónde se formaba la sangre, pero entonces tenerlo en consideración, ¿vale? Y por otro lado, yo tengo el drenaje del calor. Ahora, increíblemente, como un calor, como es el de la moxa, permite que el calor que está estancado en algún canal, en algún órgano, lo que sea, se empiece a mover, que es lo interesante. Eso tiene que ver con una palabrita que, pues cuando uno revisa el calor, qué características tiene, inclusive como factor patógeno, no tanto como el moxa, pero podemos definirlo como factor patógeno. El calor es un factor, bueno, si lo quiero definir por factor patógeno, pero es, digamos que una de sus propiedades es el movimiento rápido. ¿Sí? El calor, además de calentar, pues obviamente es la naturaleza del calor, permite dar velocidad, y esa es la palabra que yo quiero que quede clarísima, velocidad. O sea, dar velocidad precisamente es permitir que si yo tengo un estancamiento en algún canal, ¿sí? En algún canal, algún meridiano, lo que permito es, al poner, digamos, la moxa, ¿sí? En algún punto específico, movilizar los estancamientos, que bien pueden estar ahí localizados o bien sea a distancia, ¿no? Entonces, eso es importante. Por eso decimos que el calor drena el calor, pero no es por el efecto térmico, sino es precisamente por la característica del calor al ser ágil, al ser rápido, ¿sí? Al tener esto que se llama una gran velocidad. Y la velocidad lo que hace precisamente es permitir el drenaje. Entonces yo permito el drenaje de canales, al permitir el drenaje de canales disuelvo la éstasis, o sea, el estancamiento de qué. Bien sea lo que pasa en los canales, ¿qué pasa en un canal de acupuntura? Sangre y chi. Entonces, si la sangre y el chi se estancan, entonces me permite la movilización de esa estasis. Por ende, cuando yo tengo todo este cuadro de estasis, pues lo que me permite dar es dolor. Entonces, si yo disuelvo la éstasis, pues me resuelve precisamente el dolor. ¿Sí? Recordemos en la teoría de canales que cuando uno tiene un dolor a través de un canal es porque hay un estancamiento. ¿De qué? ¿De chi o de sangre? Cualquiera de los dos. Ya uno entrará a mirar dentro del diagnóstico a qué se le parece a uno u otro. ¿Vale? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y por ende, pues obviamente lo que les decía, promueve también el movimiento del chi, ¿sí? Y promueve además la formación del chi. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, el estancamiento de chi, por ejemplo, como el chi hepático, cuando uno ve un poquito de síndromes, el chi al tener una naturaleza muy yang, pues con el tiempo puede generar calor, claro, ¿sí? Eh, entonces, tenerlo en cuenta, por ejemplo, en esos tipos de cuadros, ¿sí? Sencillamente para enseñarles un poco cómo el chi puede ocasionar calor, ¿sí? O un fuego que tiende a ascender por el movimiento del qi o el movimiento del chi hepático, tiende a ascender a las partes más altas. Entonces, miren lo interesante, miren acá lo interesante porque nos enseñan en general que la moxa funciona al nutrir calor, sí, al dispersar factores patógenos yin por su propiedad más yang, pero el drenaje del calor no es tan claro. Y grandes autores nos enseñan precisamente cómo se hace ese proceso del drenaje de calor.
¿sí? Ustedes saben, los que me han escuchado en charlas, pues de los grandes autores en medicina china, pues tenemos al gran Giovanni Mashocha, que no nos acompaña, pero que es una referencia para absolutamente muchos de los que nos apasiona esta parte. Bueno, el otro efecto, entonces ya vamos dos, y el tercer efecto que vimos es el calor que derrite. Entonces, un calor que derrite, pues hace referencia precisamente a la función que tiene el calor con respecto a algunos factores patógenos, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta entonces, según la tradición dice, bueno, como lo vimos inicialmente, puede purgar el calor precisamente por el efecto de velocidad, sí, lo puede hacer. Dos, drenaje del veneno, bueno, hay algunos venenos, sí, que pues necesitan ser drenados, entonces el calor permite precisamente en su movimiento de drenaje, pues dentro de este viene el veneno, los venenos, ¿no? Reduce la flema acordémonos que es un factor patógeno muy yin, flema y humedad en general, ¿sí? Entonces el calor sería excelente, por ejemplo, para esos factores patógenos tipo yin, ¿sí? Mm, que se estancan y acordémonos algo, ojo con la flema, porque la flema muchas veces puede tender a generar más calor. Entonces son flemas que no están acompañadas de calor, por ejemplo, en ese caso, ¿sí? Reduce la éstasis, lo vimos, porque es que obviamente la éstasis hace referencia al estancamiento. Remueve dos factores patógenos que acá es importantísimo. Bueno, tres diría yo en general. Remueve y tiene la capacidad de remover viento, remueve la humedad como factor patógeno yin. Si ustedes se acuerdan, el viento es un factor patógeno que es muy yang, sí, pero no lo estamos usando el calor por factor patógeno yang. Lo estamos usando porque precisamente el viento es un factor patógeno, al igual que la flema, por ejemplo, que tiende a estancar. Entonces, cuando yo tengo estancamientos, pues el calor lo que permite es precisamente liberar el estancamiento a través de canales. El viento tiene esa característica. El viento, recordemos, es muy móvil, es muy ágil, va de un lado para otro, causa, por ejemplo, todos esos cuadros, la mayoría de cuadros neurológicos, bueno, desde parálisis, o sea, eventos cerebrovasculares, todos los cuadros convulsivos, el viento puede ocasionar mucho vértigo, pero tiende a ocasionar mucho estancamiento también, al igual por ejemplo que la flema. Entonces el calor me permite y me ayuda a liberar precisamente esos sitios de estancamiento, ¿no? Y acordemos también que por ejemplo hay un síndrome que es el síndrome de dolor, los síndromes articulares, los síndromes PI. Los síndromes PI que están muy asociados precisamente a la presencia de flema, a la presencia de viento, a la presencia del frío, que nos ocasiona esos dolores tan erráticos que los podemos localizar en muchos sitios. Por ejemplo, el biarticular, el PPI articular, el PPI articular, el factor patógeno biarticular, ¿sí? Que se localiza en las articulaciones. Entonces, precisamente es muy viable de que el calor de la moxa funcione muy bien. Y a mí personalmente me ha funcionado muy bien con muchos pacientes. Se les coloca unos conitos de moxa o la moxa indirecta, por ejemplo, los pacientes que tienen de pronto osteoartrosis, que es muy característico precisamente de la asociación de la flema con el viento, con el frío, ¿sí? Y mejoran rápidamente, mejoran muy, muy rápido. Entonces, hay muchos estudios, incluso hay un estudio en Cuba en el cual a los pacientes se les trabajó solamente con moxa, pacientes con osteoartrosis, por ejemplo, y los resultados fueron increíbles. El efecto es acumulativo, entonces hay que tenerlo en cuenta con el tiempo, ¿no? De pronto con la primera sesión mejorarán, pero volverán, pero si ustedes van recurriendo un poco, sean persistentes, porque acordémonos que el efecto, y precisamente yo estaba hablando con una estudiante mía y le decía, el efecto es acumulativo muchas veces de la acupuntura, de la moxa, entonces no esperes que en la primera sesión ya resolvamos todo, no, a veces hay que esperar un tiempo. Bueno, entonces decimos que precisamente la acupuntura y la medicina tradicional china pues tiene dos efectos, a través de los meridianos o a través la propia acción del calor y a través de la moxa. Entonces, ¿cómo es que actúa a través de un meridiano? Sencillísimo, lo vamos a explicar acá de manera rápida.
La moxibustión entonces va a tener un efecto sobre las zonas más superficiales, se llaman zonas cutáneas, ¿sí? O puntos de acupuntura, porque es que sí, claro, yo puedo poner moxa directa o moxa indirecta y eso va a estar en la piel. A diferencia, por ejemplo, de acupuntura, que puede profundizarse a planos más profundos, la moxibustión definitivamente no lo hace. ¿Sí? A menos que ustedes pongan una aguja y en la cabeza de la aguja le pongan moxa para la transmisión del calor, que se puede hacer también. Se podría llegar a hacer, obviamente. Pero en general la moxibustión cuando lo usamos solita, entonces funciona a través de dos acciones o en dos zonas. Una que son las zonas cutáneas y otra que hace referencia a los puntos propiamente de acupuntura y se puede colocar de esa manera, ¿vale? Ahora, ¿qué me explica a mí el efecto de la moxibustión a planos más profundos? Hay muchas teorías dentro de la teoría occidental. Una es la teoría de las fascias que permite la unión de los planos más superficiales, más profundos y eso lo vemos y eso fue expuesto muy majestuosamente por la doctora Carla Esteco a partir del año 2015. Ella es ortopedista y nos definió eso que se llama el Atlas de las fascias, que es algo increíble, que realmente nos da un sustento importante tanto para la acupuntura como para la moxibustión y para otras terapias, ¿sí? Como masajes, como el uso de ventosas, incluso hasta la terapia neural segmentaria nos ayuda mucho esas teorías, ¿vale? Y lo otro es que, pues claro, yo solamente como estoy colocando esto en las partes más superficiales, ¿sí? Entonces dice la teoría clásica que, mire, cuando usted coloca la moxa sobre estas zonas, lo que usted está haciendo es tonificando todas esas alteraciones que están, digamos, de una manera mucho más profunda, ¿sí? Entonces, tonificamos insuficiencias, dispersamos excesos, ya vimos de qué factores patógenos lo puede hacer, el viento, la humedad, la flema, por ejemplo, obviamente el frío, ¿sí? Son factores patógenos muy viables de tratar precisamente con moxa. Y obviamente tiene efectos más profundos. Entonces hablamos, por ejemplo, el gran Giovanni Mascioscia nos habla también que, por ejemplo, hay puntos tan increíbles como los puntos dorsales. Dentro de esos viene un punto que es vejiga 23, es un órgano, el riñón, que propiamente puede tener cuadros de insuficiencia de yin, insuficiencia de yang, insuficiencia de esencia, ¿sí? Y demás. Entonces él muchas veces recomienda es, mire, nos dice, mire, entendiendo el efecto de la moxa, cuando usted tiene una deficiencia, por ejemplo, de yang, coloque la moxa en vejiga 23 si tienes insuficiencia de yang. Pero si de pronto la insuficiencia es de yin, es mejor colocar aguja. Y eso nos lo explica mucho precisamente todo esto que estamos revisando el día de hoy. Entonces, recordemos cosas interesantes de esta segunda parte. Las acciones que nos describe la teoría clásica, ¿sí? Me ayuda a subir todo lo que se halla, me ayuda a dispersar frío, por ende me ayuda a dispersar muchos factores patógenos asociados al frío como la humedad, pero hay otros que ocasionan mucho estancamiento, entonces la moxa me permite liberar todas las vías energéticas para que no exista más el estancamiento, por supuesto. Me permite la movilización y el tercer efecto es aclara el calor. Un efecto increíble que debe tener una técnica particular porque no siempre se usa la misma, ¿sí? Muchas veces se usan conitos de moxa, no se prenden tanto para precisamente aclarar el calor, ¿sí? No se usa igual. Entonces hay que aprender un poquito esa técnica de cómo aclaramos calor o cómo tonificamos yang, ¿sí? O cómo dispersamos factores patógenos muy relacionados con los yin. Bueno, para mí es un gusto, es un placer acompañarlos. Nos vamos a ver en la tercera parte. Espero que estén aprendiendo mucho. Y bueno, nada, les mando un gran abrazo. Espero que estén muy bien. Y bueno, nos vemos en la tercera parte. Chao, chao.